Egunon guztioi, mila esker etortzagatik, mila esker entzuten gaituzuen guztioi. Adin txikikoen babeserako eta sexu abusuen prebentziorako batzordea 2019an sortu zen. Orduan Bilboko Gotzaina, on Mario Izeta Sala. Dakizunez, 6 lagunek osotzen dugu, abogabi, hezitzaile bat, psikologo bat eta ertzain ohi bat. Abade bakarra ni naz, eta beste guztiak borondateko lana egiten daben euren zereginetetik aparte, kristau konpromisotik. Eta gurako nuke gaur eurei eskertzea, benetan, bihotzez, egiten daben lanagatik, agertzen daben jakituriagatik, euren konpromisoagatik eta euren eleizerekiko maitasun zintzoagatik. Euren gandik asko ikasten dut. Zerbitzu honetan gabiltzanon zeregina zera da. Bilboko elizbarrutian erakunde eta eliz esparruetan gehiegikeria, sexuala saiestea. Salaketak jasotea. Biktimei laguntza psikologikoa eskaintzea holan eskatzen badabe. Eta akapainamentua eskaintzea txostenetan azaltzen diran biktimarioi eta euren ustezko errubakotasuna zaintzea bebai. 2022ko memoriaren barri emotera gatoz, batzordetik eskatu duguzan aparteko ikerketak ondorioak be azalduko duguz, eta martiak 24an katedralean otoitz ekitaldia egingo dan iragartera bebai. Os hemos convocado hoy, miércoles de ceniza, un día especial para los creyentes, para dar a conocer los datos relativos a la memoria del año 2022 de la Comisión para la Prevención de Abusos de Menores en la Diócesis de Bilbao. Las conclusiones realizadas en torno a las investigaciones de la Casa de la Misericordia, llevadas a cabo por personas vinculadas a la UPV, y las conclusiones, las informaciones relativas al informe del seminario de Derio, realizado por personas por la Universidad de Deusto. Además de eso, también daremos cuenta del acto oracional que el próximo 24 de marzo tendrá lugar en la catedral, con el que se querrá pedir perdón, tanto a Dios como a las víctimas, como a la sociedad. Como os decía, hoy comienza la Cuaresma, un día en que recordamos que somos débiles, que nos equivocamos y que en muchos casos pecamos. Diríamos nosotros los cristianos, y en lenguaje civil, herimos y cometemos delitos. Queremos convertirnos con arrepentimiento de todo corazón. Queremos pedir perdón a las víctimas, a la comunidad cristiana. Queremos ayudar a sanar heridas. Queremos hacer un camino de arrepentimiento sincero. Queremos, en definitiva, convertirnos. Responder a la llamada del Señor para convertir nuestros corazones. Las 6 personas que formamos la comisión y que hoy nos encontramos aquí, tenemos el encargo de velar porque todas las instituciones y ámbitos eclesiales en la diócesis de Bilbao sean un lugar seguro, libre de abusos sexuales. Tenemos competencia para recibir eventuales denuncias, derivarlas si procede a la Fiscalía, atender y proponer ayuda psicológica si así lo requieren las víctimas, y proponer también acompañamiento a las personas denunciadas o culpadas en los informes, y los medios para que se haga también efectiva la presunción de inocencia. Lo decía antes en euskera, lo repito en castellano. Aprovecho la ocasión para dar gracias a estas 5 personas que trabajan conmigo por su trabajo, por su profesionalidad, por su ser cristiana, por su ser cristiano y por su amor sincero a la Iglesia. Asumimos que en nuestra Iglesia se han cometido abusos sexuales. Cualquier número de víctima es demasiado. Cualquier abuso, por leve que pueda parecerle a alguien, es insoportable e intolerable. Bizkaiko elizan egon diren abusuen aurrean kargu hartzen dugu. Lotza sentitzen dugu. Eta biktimei parkamena eskatzeko itoitzaldia, ekitaldia egingo dugun Bilboko katedralean Gotzaina buru dela martiaren 24an. Batzordean goiburu bat daukagu. Lehenengo, goiburu 2 daukaguz. Lehenengokoa, biktimak beti gure lanaren erdian. Bigarrena, ezer ez ostondu, baina bai babestu.
Eta hori eduki gura dugu kontuan baita gaurko agerraldi honetan be, biktimak eta honen ingurukoak babestu. Decía en euskera que en la comisión tenemos dos lemas. El principal, las víctimas siempre en el centro de nuestros trabajos y de nuestras tareas. El segundo, nada que ocultar, mucho que proteger. Y este es el criterio que queremos prevalezca a la hora de tratar este tema hoy aquí. Las víctimas están siempre en el centro de todas aquellas actividades que llevamos a cabo. Tenemos el deber de proteger a las víctimas y los deseos que nos han manifestado. Todas sus peticiones son legítimas. Algunas de ellas piden privacidad. Otras han acudido a los medios de comunicación para dar a conocer su caso y así animar a otras posibles víctimas a denunciar. Algunas quieren conocer quién fue quien abusó de ellas. Solicitan reconocimiento y piden a la Iglesia asumir responsabilidades. Otras están tan rotas o nos miran con tanta desconfianza que no han querido ni hablar con nosotros. Pero todas tienen algo en común. Han sufrido uno de los crímenes más viles y atroces que se pueden concebir, agravado por el abuso de poder y de conciencia, que les ha causado daños irreparables de por vida. Lo dijo el Papa Francisco y lo corroboramos al escuchar los testimonios de las personas a las que hemos atendido desde que se creó la comisión en el año 2019. Les hemos escuchado. Les hemos preguntado qué podemos hacer por ellas. Hemos hablado con ellas presencialmente, por medio del correo electrónico, por teléfono. Les hemos ofrecido ayuda psicológica gratuita si así la han requerido. Hemos facilitado entrevistas con el obispo cuando lo han considerado necesario. Y claro, en este camino que estamos transitando, seguimos aprendiendo. Actuamos intentando hacerlo lo mejor posible, pero cometiendo errores. Seguimos aprendiendo porque cada persona, porque cada caso es único y especial y así lo tratamos. Y en este camino de seguir aprendiendo, incidimos en la prevención y a tal fin se han impartido formación en las diversas localidades dirigidas a catequistas, monitorado de juventud, instituciones que interactúan con menores, curas, seminaristas, agentes pastorales. Abusuei aurre egiteko erraminta garrantzitsua da formazioa, baina tamalez horrek be ez dau abusuakaz amaituko dugula segurtatzen, beste arlo batzuetan ikusi dan modura. Hori bai. Abusuen aurrean adinon egoteko eta zer egin jakiteko bideak zabaltzen deuskuz eta horretan dihardugu. Atendidu guzan kasuen barri emongo dugu. Asko dira. Bat bakarra egon dabe, asko dalako. Gehiegi dalako. Gemma Escapa, miembro de la comisión, nos dará cuenta de los datos, de los casos, son muchos, porque uno solo ya es demasiado. Buenos días. Tenéis a vuestra disposición unas estadísticas con los datos sobre las formaciones y sobre la actividad de la comisión. En primer lugar, os voy a dar cuenta de cuál ha sido esta tarea que para nosotros es tan importante, que es la prevención, la sensibilización y la formación, tanto interna por los miembros de la comisión como externa en todas aquellas entidades en que la diócesis tiene alguna presencia y alguna responsabilidad. Como la comisión, como decía Carlos, inició su andadura ya en el año 2019, ya desde entonces se inició uno de los primeros documentos y materiales que se emitió por la comisión fue esta guía, que quizá algunos de vosotros tenéis y que está colgada en la página web. Guía para la protección de menores y personas vulnerables en la diócesis de Bilbao, que trata de ser un primer documento de manifestación de cuál es la voluntad de la diócesis y que nos ha servido en su difusión para trabajar y difundir a lo largo de todas las unidades pastorales y consejos pastorales. De hecho, pues durante el curso 2019 tenéis ahí la relación de los lugares donde miembros de la comisión hemos ido a difundir y un poco a plantear
¿Cuáles serían las cuestiones fundamentales a trabajar en este campo de la protección de menores? Durante el año 2020-21 lo mismo, hemos ido por las distintas vicarías y en total pues un grupo de unas 300 personas ha participado en estas sesiones de difusión de la guía diocesana. Dando un paso más en la formación y la sensibilización, a finales del año pasado, del curso 2022, nos planteamos la necesidad de preparar una formación más específica dirigida a responsables de personas menores y personas vulnerables en la diócesis y hemos realizado ya desde finales del 2022 y hasta este año 2023, en el mes de febrero, una formación dirigida a las 7 vicarías del territorio. Ya han participado todas ellas, con un número de personas total de unas 180, integrados estos grupos en las vicarías por responsables de equipos ministeriales, por responsables de catequesis, responsables de grupos de acompañamiento a jóvenes y personas que en cualquier caso pues han mostrado una gran sensibilidad e interés porque esta materia y este objetivo de que la diócesis sea un entorno seguro para todas las personas que en ella están en cualquier momento, por pequeño que sea, pues vaya siendo una realidad. Esta parte de la sensibilización y la formación es una tarea permanente y también en ese sentido, como tenéis ahí, os hemos recogido la formación continua que a nosotros nos parece que las personas que integramos la comisión tenemos que tener, ¿no? A pesar de nuestras competencias profesionales o las que llevamos y de los años que tengamos de experiencia en otros ámbitos, esta tarea de formación y conocimiento de lo que es concretamente el ámbito de los abusos sexuales en la infancia y el abuso de conciencia en entornos eclesiales es una materia pues todavía por conocer, por explorar, por determinar y bueno, en ese camino es en el que nos encontramos. La otra parte importante de la actividad es la escucha a las víctimas. Como decía Carlos, en nuestra encomienda está el poder recibir a las víctimas de la mejor manera posible. Claro, este recibimiento a las víctimas, en primer lugar, tiene que contar con su propia voluntad. También, como recogía Carlos, algunas víctimas han venido a través de los informes de la prensa, hemos intentado contactar con ellas y si han querido, pues les hemos recibido. Y otras han venido directamente por contacto a través del correo electrónico que está también a disposición, el correo protecciondemenores@viskelisa.org, abierto a que cualquier persona, un correo que personalmente responde Carlos, garantizando a las víctimas que se cumplan pues sus necesidades y deseos en la medida de lo que esté en nuestra mano, tanto en el ámbito de confidencialidad como de ofrecimiento de recursos que ellos nos puedan demandar. En este sentido, queremos señalar que en la diócesis de Bilbao hemos recibido a víctimas cuyos victimarios o las personas a que hacen referencia a sus abusos eran sacerdotes diocesanos y también a víctimas que hacían referencia a abusos en ámbito de congregaciones religiosas. Nuestra competencia en este caso es escucharlas, pero reenviar o poner en conocimiento del superior correspondiente de la congregación religiosa esa situación. Así lo hemos hecho en todos los casos que ha ocurrido en los expedientes. Todas han recibido y nos consta que han contactado directamente con la víctima. Nosotros seguimos manteniendo la puerta abierta para todas las víctimas, es decir, el hecho de que pertenezcan a una congregación religiosa en el asunto en el que fueron víctimas no impide que puedan seguir siendo escuchadas y acogidas en nuestro caso, pero las congregaciones religiosas, todas ellas, tienen su propia estructura de comisiones de entorno seguro, profesionales que atienden a víctimas y tienen pues, bueno, las responsabilidades que les corresponden y les competen en el ámbito de su jurisdicción. Yendo a los números, en lo que sería la página 5, que está sin numerar los datos que tenéis, pero bueno, veis que la Comisión Diocesana ha abierto desde el inicio un total de 36 expedientes. Nosotros contamos el expediente por cada víctima que viene. Viene una víctima, abrimos un expediente, ¿no? Con relación a la entrevista. Son 32. Son 32. Desde el inicio del trabajo. Los expedientes nuevos en el 2022 han sido 9. De estos,
se han cerrado en el 2022, 16. Cuando decimos que se cierra un expediente no quiere decir que lo metamos en un cajón y se le ponga una llave, sino que hemos concluido esa escucha con la víctima, hemos recogido las demandas o las necesidades que nos ha planteado y estamos en un momento en el que, bueno, pues no tenemos una acción concreta, pero que podría en cualquier momento abrirse. Nos interesa señalar en particular, por lo que nos compete, que de los expedientes hay en total 16 sacerdotes diocesanos afectados, digamos, o que han sido señalados como perpetradores. En la página 6, si vais de la 5 a la 6, aunque no estén numeradas, donde están las dos barras que dice sacerdotes diocesanos afectados del 19 al 22, hay dos que son desconocidos, es decir, que no se han podido identificar, y hay 14, no 12, la barra está equivocada, tenéis que ir hasta el 14, porque son 14 los sacerdotes que sí se han identificado, todos ellos fallecidos. A las víctimas individualmente, si lo solicitan, se les facilita toda la información que sea posible respecto a estas personas. Nosotros no hemos emitido públicamente los datos de estas personas porque entendemos que hay que preservar intereses no solamente de esas víctimas, que algunas de ellas, como nos ha dicho Carlos, ni siquiera quieren ser identificadas, que no han salido en la prensa, que no quieren salir, que quedan todavía en el entorno de su derecho a la privacidad y a la intimidad. Y en el caso de estas situaciones, pues respetamos esa decisión. En cuanto a las denuncias a la Fiscalía, nosotros hemos contactado con la Fiscalía, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, con su fiscal jefe, conoce nuestro trabajo y hemos puesto en contacto, o sea, en comunicación, una denuncia en su momento que no estaba prescrita en principio, pero que está en un archivo provisional. Y se ha acompañado a dos de las víctimas que han querido personarse en la Fiscalía para denunciar, a unas sabiendas de que las denuncias, por el tiempo transcurrido y porque habían fallecido los acusados, están prescritas. Pero, bueno, pues este es un acompañamiento que las víctimas demandaban y que en contacto con la Fiscalía ha sido posible hacerlo, enviándolos a la Delegación de Víctimas, en este caso del TSJ, aunque el resultado sea un auto de sobreseimiento. Las víctimas, como decía Carlos, demandan tres acciones principales: que se reconozca su condición de víctimas, que se les dé credibilidad, que se pida perdón y que los hechos no se repitan, que hagamos lo que esté en nuestra mano para que esos hechos no se repitan. En algunas ocasiones necesitan terapia, son personas muy dañadas y este es uno de los recursos que afortunadamente desde la diócesis hemos podido ofrecer, y que es a través de la intervención del AGUNGO, que es el Centro de Orientación Familiar, que facilita terapia profesional, individualizada, por tiempo ilimitado y de modo gratuito a todas las víctimas que lo han solicitado. Como veis en la nota, en el informe que os hemos pasado, será atendido en total, se han intervenido con 8 personas, se han atendido a 10. 2 de las personas que son atendidas se hace una valoración previa de su situación, pero se considera que no necesitan intervención, y con las otras 8 se realiza intervención. 3 de ellas siguen actualmente en terapia, 4 han finalizado en el 2022, una finalizó en el 2021, y hay otras 3 personas que, siendo víctimas de abusos en la diócesis de Vizcaya, en la actualidad no residen en la diócesis, residen en otras provincias, y se les ha ofrecido asistencia psicológica en los COF, los Centros de Orientación Familiar de las diócesis donde había, y en este caso están siendo atendidas también de forma gratuita por esos centros de orientación familiar diocesanos fuera de la diócesis. En este sentido, nos parece importante que esta asistencia especializada y profesional, siempre que sea demandada, pues sea posible mantenerla y cuidarla. Creo que con esto
quedaría un poco resumido cuáles han sido las actividades, las acciones que hemos hecho con las víctimas individuales. Pasamos ahora a dar cuenta de las dos investigaciones relativas a la Casa de la Misericordia, llevada a cabo por personas vinculadas a la UPV, y la investigación relativa a el Seminario de Derio, llevado a cabo por la Universidad de Deusto. Antes de comenzar, querría agradecer, en primer lugar, a aquellas personas, a las víctimas, a aquellas personas que han acudido a la llamada que se les hizo. Sabemos lo doloroso que resulta a veces volver a revivir estos hechos, pero también sabemos que es necesario para que esto no se vuelva a repetir. Y por eso, de verdad, queremos darles gracias de todo corazón. Querría también agradecer el trabajo realizado por doña Yone Valdueza y por doña Gemma Barona, de la Universidad del País Vasco, y también agradecer a la Casa de la Misericordia, en su Junta de Caridad y en la persona de su directora, la colaboración que nos han prestado. En primer lugar, hablaremos de la metodología que se ha realizado. El objetivo principal del estudio, lo dice el propio estudio y se verá cuando se podrá consultar cuando se cuelgue, ha consistido en aproximarse a valorar la victimización sufrida por las personas que sufrieron abusos sexuales ocurridos en la Casa de la Misericordia de Bilbao desde 1961 hasta 1978. Lamentablemente, en gran cantidad de casos, las víctimas no hablan de lo sucedido, esforzándose en intentar olvidar o hasta llegando a negar lo ocurrido como medida de evitación, lo que dificulta enormemente que se puedan llegar a estimar cuántas víctimas han sufrido abusos en realidad. Con el objetivo de llevar a cabo esta investigación se ha empleado una metodología cualitativa limitada, consistente en una revisión bibliográfica y en entrevistas en profundidad con las víctimas de abusos sexuales en el contexto eclesiástico, también con algunas personas que, aunque no fueron víctimas directas, tuvieron conocimiento de los abusos. También se ha acudido a la Casa de la Misericordia para recabar información acerca de la institución y su contextualización histórica. Todo eso mediante la lectura de diferentes carpetas que han sido proporcionadas por las personas que allí trabajan. Por otra parte, se ha llevado a cabo un trabajo práctico de campo en el que se han realizado entrevistas con víctimas de los casos de abusos sexuales denunciados. Esto implica que el perfil de las víctimas cuadra con el de personas aproximadamente de entre 55 y 75 años, ya que los menores no solían entrar en la casa hasta que cumplían 5 años. También recalca el informe el hecho de que todas las víctimas son varones y que en el momento de los abusos tendrían entre 10 y 13 años. Cabe mencionar que en algunos casos ha resultado imposible encontrarse con las víctimas en persona, por lo que se ha optado por una entrevista telefónica o incluso por correo electrónico, en ambos formatos, fomentando también el relato libre y la libre expresión. Las entrevistas se han realizado con el principio de no dañar más a las víctimas, por lo que en algunos casos, atendiendo a su bienestar, se ha optado por no indagar demasiado en algunos aspectos. Eso en relación a la metodología. En relación a las conclusiones. 6 conclusiones se derivan de este estudio. La primera, el hecho de haber sido víctima de abuso sexual infantil marca a personas en su futuro en una amplia variedad de ámbitos, si bien el aspecto y las consecuencias psicológicas son las más frecuentes. La segunda, las consecuencias mayoritariamente se agravan con el tiempo y repercuten en su día a día, pudiendo presentarse cuando se está ante determinados estímulos. Al no haber sido tratados acorde a sus necesidades y al carecer de estrategias protectoras, todavía perduran a día de hoy. Tercero, las víctimas quieren sentirse reconocidas, que se les tenga en cuenta, que se les trate como lo que son y que se les tenga respeto por lo ocurrido. Cuarto, no quieren llegar a sufrir una victimización secundaria y se encuentran agradecidos por poder recibir una atención acorde a sus necesidades y en la que no se les juzgue por no poder recibir una atención, que no se les juzgue, sino que se les respete y escuche de manera activa. Quinto, en los casos en los que las víctimas quieran el perdón por parte de algún miembro eclesiástico, se recomendaría primero llegar a un acuerdo con ellas, ya sea mediante alguna figura de mediación o incluso por medio de la investigación en cuestión, de la investigadora en cuestión. Sexto, no quieren ningún tipo de reparación ni compensación económica, ni quieren que la institución como tal tenga consecuencias legales. Lo que mayoritariamente piden es que se les pida perdón
y que se reconozca lo que sucedía allí y lo que les sucedió a ellos mismos. Estas son la metodología y las conclusiones del informe que, como se ha dicho, a partir de las 12 estará colgado en la página web en relación a los abusos acaecidos en la Casa de la Misericordia. Damos paso ahora a Gemma para que nos hable de los abusos sucedidos, las investigaciones en relación al seminario de Derio. Bien, cuando la comisión empezó su andadura, ya existían noticias y publicaciones en relación con abusos ocurridos tanto en la Casa de la Misericordia como en el seminario de Derio. En relación con el seminario de Derio, la diócesis, a propuesta de la comisión, optó por encargar a la Universidad de Deusto la elaboración de un informe de los casos que hubieran podido darse de abusos sexuales en el ámbito del seminario entre los años 1953 y 1970, cuando estaba esta institución diocesana radicada en el seminario de Derio. Dentro de la universidad se asumió la responsabilidad de organizar la elaboración de este informe el vicerrector de la Comunidad Universitaria y Agenda 2030, que constituyó un equipo de 5 investigadores que son los que han realizado este informe, que luego vais a tener la ocasión de ver en la web. El grupo de trabajo se puso en contacto en primer lugar con las personas que públicamente ya habían denunciado. De hecho, existe una publicación, un libro publicado en relación con los abusos ocurridos en el seminario entre los años 1953 y 1956. Se les ofreció a estas personas que ya se habían manifestado públicamente recoger su testimonio. Fueron entrevistados 4 antiguos seminaristas que relataron haber sufrido abusos por parte de sacerdotes que tenían a su cargo la formación de los alumnos en el seminario menor. Además, se ha recogido también el testimonio de otros 3 alumnos del seminario que completaron las declaraciones. El grupo de trabajo también entrevistó a otras 4 personas coetáneas de la época en la que se relatan estos abusos. De esta información facilitada se contrastó también con la documentación que obra en el archivo de la Curia Diocesana y en el Archivo Histórico Eclesiástico de Bilbao. Esto hace que del conjunto de la información obtenida se hayan identificado casos de abuso sexual cometidos por 3 sacerdotes en estos años del seminario. Los casos han sido bien identificados por algunas víctimas o por terceros o por personas coetáneas que han conocido la situación. Hay 2 etapas en este informe. La primera es la que se refiere a los años 50, 53, 56, en la que hay una persona que, como os decía anteriormente, ya al inicio de la andadura de la comisión, se había publicado y revelado datos en relación con ella. No consta en el expediente personal de esta persona cuál fuera el motivo por el que salió del seminario en el año 56, pero la realidad es que salió en misiones a Ecuador concretamente. Hay otra etapa en los años 60 en la que ha aparecido a través de los testimonios 2 sacerdotes que en aquel momento eran formadores del seminario y respecto de los cuales se ha recogido respecto al primero de ellos un único testimonio, pero que resulta a juicio de los investigadores verosímil. Y respecto al segundo, se ha recibido un testimonio directo también de un alumno. No hay constancia de que la organización, de que la diócesis tuviera conocimiento de estas situaciones. Las víctimas han dicho que no las revelaron a nadie en aquel momento y durante muchos años no hablaron de los abusos con nadie. De esta segunda etapa, la extensión de los abusos en el tiempo y el número de alumnos abusados no pueden ser determinados. No tenemos en este momento elementos para inferir con un mínimo de certeza que los compañeros o superiores conocieran o recibieran información en aquel momento de estas conductas inapropiadas. Como conclusiones de este informe del seminario se señalan algunas que coinciden también con el informe que se ha elaborado por Yone Valdueza y que son: las víctimas entrevistadas demandan que la Iglesia Católica en su diócesis de Bilbao reconozca públicamente la realidad de los abusos ocurridos. Segundo, que pida perdón por ellos con independencia de los muchos años transcurridos desde los hechos y de que los sacerdotes que los cometieron hayan fallecido. Y tercero, requieren igualmente la diócesis que tome medidas eficaces para asegurar con todos los medios posibles que en sus instituciones, centros y actividades no se produzca de nuevo una situación de abuso.
Y finalmente, pues a la vista de estas conclusiones también, realizamos una propuesta que se elevó al Consejo Episcopal y que os va a presentar ahora Carlos. Como hemos anunciado anteriormente, el próximo 24 de marzo, en la Catedral de Bilbao y presidida por el obispo, don Joseba Segura, vamos a tener un encuentro oracional. Entendemos que en ese reparar heridas, que en ese sanar, no podemos prescindir, desde nuestro punto de vista, desde nuestra perspectiva, no podemos prescindir de pedir perdón sincero a Dios, de pedir perdón sincero a la comunidad cristiana a través de la oración, a través del encuentro de la comunidad cristiana. Por eso, como decía, el próximo 24 de marzo en la Catedral de Bilbao de Santiago, presidida por el obispo, tendremos un acto oracional en el que invitaremos personalmente a todas esas personas que han acudido a nosotros, a todas aquellas personas que han sido víctimas, cuyos contactos tenemos. Invitaremos también a todas las instituciones eclesiales de la diócesis, por supuesto a toda la comunidad cristiana y a aquellas personas que, no siendo cristianas, no siendo creyentes, también querrían participar en ese acto. Terminamos con esto la primera parte, la puesta en comunicación de las actividades, como hemos dicho, de los dos informes de la Casa de la Misericordia y del Seminario de Derio, y el anuncio del acto oracional del 24 de marzo. Antes de terminar, terminamos ya. A mí sí que me gustaría, como hacemos siempre, recordar a las víctimas, darles las gracias de verdad, pedirles perdón, animar a todas aquellas personas que han sufrido abusos en el entorno de la Iglesia a que denuncien, bien que denuncien en la dirección de la diócesis, protecciondemenores@biskelisa.org, o que, como hemos dicho, si desconfían de nosotros, si entienden que no les podemos ayudar, que que denuncien ante las instituciones civiles, ante el Defensor del Pueblo, ante aquellos organismos que ellos estimen oportunos. Pero sí animar una vez más a que se denuncie para que podamos acabar con esto.